Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Públicas rumbo a la Rectoría. El día de hoy nos encontramos aquí con una de las aspirantes a la Rectoría de la Universidad de Sonora en este proceso inédito. Pero para que la conozcan mejor, va una cápsula de ella. María Elena Robles Valdenegro es una destacada académica, investigadora y líder en el ámbito del desarrollo regional. Su carrera está marcada por una profunda dedicación a la preservación de los recursos naturales, la promoción del patrimonio cultural y el impulso a estrategias innovadoras que fortalecen el desarrollo comunitario. Con una sólida formación académica, María Elena se graduó en el área de ingeniería, lo que le brindó una base analítica y estructurada para abordar los desafíos sociales y económicos. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional por parte del Colegio de Sonora. Estos logros reflejan su compromiso con la excelencia académica y la búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles para las comunidades. Bienvenida, doctora Robles, a Hola. esta conversación pública. ¿Cómo está? Feliz, contenta, muy emocionada y agradecida por el tiempo que vamos a platicar. Al contrario, gracias a usted, porque yo sé que son días intensos en la campaña. Sí. Así que no vamos a perder mucho tiempo en ello. No, creo que el tema de perder tiempo no aplica en este caso. Es más bien, estamos invirtiendo... Que la conozcan mejor. Claro. De hecho, ese es el fin último, doctora, y nosotros hicimos una selección de 4 grandes temas para esta entrevista. Todos tienen que ver con intereses principalmente de la comunidad universitaria y todavía más particularmente dentro del grupo de los estudiantes. Entonces, lo primero que quisiera hablar es sobre inclusión y bienestar estudiantil, doctora. Un tema que saltó a la vista de manera más fuerte hace unos meses fue el caso de un estudiante en la Escuela de Psicología. Este estudiante tenía una neurodivergencia y hubo todo un revuelo respecto a ciertas situaciones con sus compañeros y docentes. Y en mi opinión, en una opinión personal, la universidad demostró ahí que es bastante endeble en cuanto a contar con los protocolos adecuados para atender este tipo de situaciones. ¿Cómo trabajar, doctora, desde la rectoría para generar una mayor inclusión de todo el tipo de poblaciones dentro de la Universidad de Sonora? Sí, mira, sí estuve enterada de ese caso, estuve lo más cercana que pude con la información que se estaba generando. Y si me permites, quiero hablar un poquito de antecedente con eso, Claro. Porque no es ese el único caso, ese es el que, digamos, se dio a conocer, Se ¿verdad? mediatizó. Se mediatizó, pero ha habido otros casos en la universidad en que la ha puesto, digamos, la estructura en un cuestionamiento de qué tan capacitados estamos, estamos como comunidad universitaria para atender a todos los estudiantes, en este caso que estamos hablando de estudiantes, con diferentes necesidades. Entonces, anteriormente, estando en la dirección de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, cuando era división, nos tocó atender varios casos donde había estudiantes con necesidades especiales en cuanto estaban como necesidades auditivas. De comunicación. Y nosotros lo que empezamos a trabajar allí dentro de la hora facultad fue empezar a capacitar a los profesores para que ellos se capacitaran en lenguaje de señas. Entonces, sí hubo respuesta por varios profesores, incluso esa asignatura, porque luego quedó como una asignatura transversal dentro del programa de la facultad, se abrió posteriormente a los estudiantes. Y hubo mucha demanda, porque nos está hablando de que a veces la estructura o el marco de la universidad quizá no está preparado para atender de manera pronta ese tipo de situaciones, pero las comunidades, en este caso los estudiantes, la recibieron muy bien porque ellos tienen ese interés de capacitarse para estar atentos con sus compañeros con necesidades especiales. Entonces, creo que este tema tiene que atenderse de muchas maneras porque estamos hablando de una población con distintas
distintas necesidades, ¿no? Ahorita yo te estoy poniendo el tema de la comunicación y lo auditivo, pero hay muchos compañeros estudiantes que tienen problemas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Sí, y cómo suben a un segundo piso, a un tercer piso, ¿no? Entonces, no hay elevadores, no hay rampas, no. Ese tipo de situaciones es una atención que se debe de atender de manera diferenciada, ¿verdad? E integral, porque al final de cuentas todos tenemos que estar atentos a eso y en su caso empezaríamos con el tema de la infraestructura, primero la diferenciación de las necesidades que hay, un diagnóstico profundo de la población estudiantil y de esas características, y posteriormente ir resolviendo lo que es importante y lo que es urgente, ¿no? Entonces, hay que diferenciar ese tipo de cosas. Lo que es urgente es la atención al estudiante dentro del aula, identificarlos y atenderlos. Usted dice, creo, como buena científica que es, habla de un diagnóstico. Considera, digo, yo nunca lo he sabido que públicamente lo expresen, pero considera que la universidad, o no sé si usted de facto lo sabe, ¿cuenta la universidad con un diagnóstico sobre el tipo de población estudiantil que tiene? Es decir, ¿habrá algún mapeo para saber cuántos estudiantes tienen algún tipo de discapacidad? Mira, la universidad tiene una información que es abierta, que la maneja principalmente la Dirección de Planeación. Y ahí tú vas a ver, hay varios informes donde te presentan diferentes indicadores, desde retención, desde la población que es vulnerable. Y allí en ese tema de la vulnerabilidad entran más sobre situaciones de que si el estudiante viene o se identifica con alguna etnia. Okay. ¿Sí? Entonces, está más alineado, digamos, ese diagnóstico hacia ese tipo de indicador, Okay, que al tema de qué necesidades particulares tiene el estudiante, ¿no? Y al momento de que un estudiante entra a la universidad, se le pregunta, ¿te consideras parte de una etnia? ¿Te consideras que hablas ¿sí me pero explico? no particularmente sobre necesidades No motrices o particularmente, cognitivas. no, en este momento no identifico eso, y te puedo decir que he visto todos los indicadores que manejan, que si somos sustentables, que si la energía, que si cuántas áreas, que si miles de los temas de retención, de reprobación y demás. Nos estamos enfocando mucho a los temas académicos, que está muy bien, pero una de las partes que nosotros como bandera, vaya, estamos teniendo en este proceso de la campaña, es que no estamos hablando solo de indicadores y de calidad educativa, estamos hablando de personas estudiantes, personas profesores, personas trabajadoras, que tienen sus propias necesidades como personas, pues, ¿no? O sea, hoy en la mañana veía ahí una publicación de un estudiante en TikTok y cuestiones básicas como personas que somos, ¿no? Cuestiones básicas de tener un servicio sanitario completo. Perdón que le interrumpa, porque justo voy para allá. Mi segundo punto, el otro día yo hice una especie de sondeo antes de esa entrevista con jóvenes de la radio, porque me gustaría presumirle que la radio cuenta con muchos jóvenes y muchos son estudiantes o egresados de la universidad. Excelente. Yo personalmente soy egresado de la Universidad de Sonora, orgullosamente, Búho. Y en una plataforma de comunicación independiente que se llama El Pensadero, veíamos ahí unos sondeos y decían la mayoría de los... Y es que hasta da risa de pronto, como nos reíamos ahorita, hablar de los baños, ¿no? Pero es que dicen que hay baños que están cerrados, que tienen que ir por las llaves para poder utilizar los baños. Hay baños que no tienen papel, que no tienen jabón. Agua. Y uno de los entrevistados, aspirantes a la rectoría, nos decía, existe un presupuesto destinado a esto. O sea, como él hablaba de auditar. Quizás eso no lo es todo. ¿Usted qué piensa de los baños y cómo solucionar una necesidad tan básica como esta? Como para dónde. El otro día me preguntaba alguien también, no en una entrevista formal, pero sí una entrevista así de conversación, como la que estamos teniendo ahorita, y me decían, bueno, ¿tú qué piensas de los baños unisex? ¿Sabes?
Y le digo, mira, lo que yo pienso de eso es, entra donde te agarre la urgencia, pues. ¿Sí me explico? O sea, todos tenemos que entrar al baño finalmente. al final, o sea, si te urge entrar al baño, pues entra donde tengas el baño más cercano. Y te digo porque a mí en algunas ocasiones, no es invento, es real, a mí me tocó que me agarrara una urgencia y no veo ningún problema en entrar a un baño de hombres, pues, ¿no? Entonces, creo que hemos estado trabajando mucho con una campaña, o bueno, o se está pensando que los estudiantes son los mismos estudiantes de los 90s o de los 80, ¿no? Y no es así, los estudiantes han cambiado mucho, son más sensibles, están más informados, están más politizados, su manera de comunicarse es otra, la manera en la que se comunican, y piensan y perciben el mundo de manera distinta a como me tocó a mí, por ejemplo, cuando era estudiante, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte de las necesidades básicas, pues tienen que cubrirse, pero ya. O sea, por eso te decía ahorita, tendríamos que diferenciar de las cosas importantes, que puede ser infraestructura, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema importante. Y también diferenciado para los campus, porque no podemos hablar de la misma infraestructura de aquí, de la Universidad, del campus Hermosillo, Claro. a la misma infraestructura que requiere el campus Nogales, Santana, Caborca, Navojoa. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. no puedes hablar de un plan de Sí, como trabajo. si todos los campus fueran iguales. Pues, Exacto, ¿no? sí, Ujú. exacto. Entonces, igual en el caso volviendo al tema de los baños, o sea, si no tienes ese servicio, es algo urgente que se tiene que atender. Si el muchacho no tiene agua en la universidad, porque no todos van a poder comprarte 3 veces 1 litro de agua en el día, pues, ¿no? Un termo. Los bebederos, ajá. Entonces, todo ese tipo de cosas son cuestiones básicas que de manera inmediata se tendrían que estar atendiendo. Bien. Me brincaría ya, digamos, a nuestro segundo tema, que tiene que ver más que nada con la estabilidad laboral y la parte política. Sin duda, ser rectora, en su caso, si llegara a serlo, No voy a es... llegar, voy a Perdón, llegar. va a llegar usted. Cuando sea rectora, entonces le pregunto. Sí, Eso requiere de una habilidad política. Sin duda, desde la rectoría se hace política. De pronto pensamos en la universidad como este espacio inmaculado, pero en realidad ahí hay muchas fuerzas, ¿no? Están los sindicatos, están los intereses de otro tipo de fuerzas. Y por supuesto, yo, por ejemplo, tuve un fugaz paso por la Escuela de Derecho y los partidos políticos se metían en las sociedades de alumnos y literalmente concursaba militantes del PRI, del PAN principalmente, y casi hasta a veces las campañas eran roja y azul. Entonces, yo le preguntaría, se habla mucho en esta campaña de que hay una candidata de la rectoría, de que hay un candidato del sindicato y que hay un candidato del gobierno del estado. ¿Usted considera que no ser parte de ninguna, asociada a alguna de estas tres fuerzas, no, le resta capacidad para no. intervenir políticamente por el bienestar de la universidad? Sí, perdóname, te interrumpí antes No, de que tú adelante, adelante. terminaras con la pregunta o exponer el punto, ¿no? Fíjate que no. O sea, em, te voy a responder de esta forma. A mí siempre me preguntan que si, ¿cuál es mi mayor virtud? Entonces yo les contesto, soy muy necia, ¿verdad? ¿Y tu mayor defecto? Es que soy muy necia. ¿Sí me Es ida y explico? vuelta. Sí, entonces, pero bien encaminado, pues. O sea, todo tiene que ser bien encaminado, ¿no? Ser perseverante, ser disruptivo, también tiene que ser bien encaminado. Así que en este caso, y disruptiva, me puedo considerar porque no estoy asociada a ninguno de estos criterios, vaya, que se están planteando, ¿no? O sea, nuestro lema como campaña es voz legítima. Y allí vamos a platicar con respecto a qué es lo legítimo dentro de las ciencias sociales, cómo se analiza el tema de las ciencias sociales, esta parte de la legitimidad. Y es algo que surge de abajo, ¿sí me explico? Del común, de la comunidad. Alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, que vamos a hacer esto, y se va haciendo
una masa, vaya, de personas que se empiezan a identificar con eso que tú estás tratando de mover o romper o ser disruptivo con las formas en que se hacen las cosas. Entonces, por eso nuestro lema es voz legítima. Somos una voz legítima porque realmente venimos del común de todos los profesores y estudiantes y trabajadores, que no se ven reflejados en el resto de los candidatos y tenemos quizás una ventaja, como tú bien dices, y puede ser una desventaja también, que tienes razón, ¿verdad? Una desventaja es que obviamente no vas a tener el apoyo que te está o que te puede ofrecer, ¿verdad? Una plataforma que te puede ofrecer estar con un grupo, ¿verdad? No lo vas a tener. Y ahí, pues, bueno, vamos a hablar de recursos, de proyecciones, etcétera. No lo vas a tener. Sin embargo, si eres independiente también, la gran ventaja que tienes es que no tienes compromisos, ¿ves? No tienes compromisos con nadie. Y además, eso te va a permitir a ti, hablando de temas políticos, ¿no? Te va a permitir a ti platicar con todos los grupos que tú mencionabas ahorita. Que si que si los verdes, los negros, los rojos, los colorados. ¿Sí me explico? O sea, Sí. porque no estás alineado, no estás asociado, no estás incluido en todos esos grupos, sino que puedes ser tú un agente que puede transitar entre esos grupos y encontrar las coincidencias entre los grupos. A mí me parece que la principal coincidencia con la que deberíamos estar preocupados es el bienestar de la comunidad universitaria, de las personas de la comunidad universitaria, ¿ves? Entonces, no creo que sea una ventaja estar asociado con grupos. Creo que más bien es una ventaja no estar asociado con ellos. Y en este caso, nosotros o yo me considero una persona, una candidata legítima desde el punto de vista de que surjo de abajo y estamos moviendo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Bien, hay un tema, en mi opinión también, la universidad tiene un gran prestigio, sin duda, es un motor de superación profesional en la vida de las personas del estado de Sonora. O sea, muchas historias donde la primera generación que estudia es gracias a la Unison, por ejemplo. Y eso me lleva a pensar en el problema del desprestigio que puede llegar a tener la universidad por el tema de las huelgas. Las huelgas es el tema de desprestigio. O sea, regularmente cuando se piensa en la Unison, en su lado negativo es que la Unison tiene huelgas. Uh-huh. Cuando usted sea rectora, porque luego si le digo, si usted llega, me va a decir que usted va a ser, entonces, cuando usted sea rectora, sí. ¿Cómo reducir el riesgo de estallamientos de huelga desde la rectoría? Uh-huh. Atendiendo. Yo creo que esa es la palabra, atendiendo las prioridades y las necesidades de los trabajadores y de los docentes, pero atendiéndolo en tiempo, o sea, en su momento. Mira, hay unas necesidades que son muy sentidas por parte de los trabajadores, ¿no? Es un ejemplo, el tabulador. O sea, y luego está, aparte de que está ahorita en revisión el tema de las tabulaciones y demás, es el tabulador, pero también les están sumando actividades, ¿no? Más actividades de las que ellos ya hacen. Luego está el tema de la despensa. Luego está el tema de que ellos están solicitando que sea que se les determine como una zona cara. Hermosillo es una de las ciudades más caras en México. Y a ellos no se les reconoce como una zona cara. Hermosillo y Nogales, ¿no? Entonces, ellos dicen, reconóceme eso y págame mi diario como una zona de vida cara, mi sueldo, ¿verdad? Uh-huh. Luego tenemos en el caso de los docentes algo que es muy sentido, que es el caso de los docentes de horas sueltas. Hay docentes de horas sueltas que, mira, son compañeros míos que yo los conozco muy bien,
que entran a las 7 de la mañana y son las 7 de la tarde y ahí están. Ahí comen en la Y universidad. no tienen reconocidos derechos plenos. No pues. tienen, y cada semestre es un riesgo de que no me van a cargar, de que qué me van a cargar, qué voy a hacer, porque muchas de ellas son profesoras, pues, ¿no? Son maestras que tienen compromisos con sus hijos, sus hijas, maestras que son madres de familia. Entonces, y bueno, también obviamente en el caso de los docentes de horas sueltas, profesores, también están con esa problemática cada semestre. Y es algo muy estresante, Me económicamente, imagino, sí, pero claro. también laboralmente, porque estás dando la clase y estás pensando, ¿qué me van a cargar para el siguiente semestre? ¿Voy a tener esta cantidad de dinero? ¿No lo voy a tener? ¿Voy a poder pagar el súper? ¿No lo voy a poder pagar? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir atendiendo en tiempo. ¿Para qué? Pues precisamente para ir evitando todas esas situaciones que conllevan a una huelga, ¿no? Pero aquí lo interesante es que son temas que se tienen que ir atendiendo en tiempo y en forma, pero también con disponibilidad y responsabilidad, Bien. ¿sí? Hay otro tema que creo también es muy importante para los estudiantes y tiene que ver con las cuotas universitarias. Parte de lo que heredó a la universidad la Ley 4 son las cuotas. Se Correcto. discute mucho el tema de las cuotas, se discute mucho por qué si la Constitución guarda en el tercero constitucional la gratuidad de la educación, la Ajá. universidad no es gratuita. Digo, no deja de perder su carácter público, pero la realidad es que muchos estudiantes terminan sus estudios con un adeudo en tesorería, Ujú. no pueden expedir su título universitario, en el mercado Pueden. laboral les piden el título, entonces ¿cómo quieres que te pague mi título si no tengo ni cómo pagarte? Entonces, Así ¿qué es. hacer, doctora, con el tema de la gratuidad? O sea, ¿cómo podemos transitar hacia una escuela gratuita o Ujú. no es posible tener una universidad gratuita? Yo creo que sí es posible y yo creo, y estoy muy, muy, muy cierta en esa palabra que utilizas de transitar, ¿verdad? O sea, creo que ahorita hablaba de responsabilidad de los actores con respecto a cómo evitar este tema de las huelgas, ¿no? Los sindicatos, está el sindicato de los trabajadores, el sindicato de los académicos, em, y la misma rectoría, cómo trabajar en ese tránsito de evitar, pero también en el tema del tránsito de la universidad a ser 100% gratuitas, tiene que ir paulatino. Y uno de los porqués es el hecho de que de esas cuotas que todavía están vigentes, vaya, se cubren varios gastos entre ellos y todos, quizás esto no se sepa mucho, ¿no? Pero todos hacia el estudiante. El tema de movilidad, ¿verdad? El hecho de que un estudiante pueda irse a Ujú. otra universidad en el verano o hacer Muy su buenos programas. semestre. Yo fui Ajá, beneficiario de ese programa y es excelente. excelente. Entonces, tú sabes que es muy importante eso, o Claro. sea, te enseña no solo el hecho de que estés en otra universidad, sino también lo que aprendes estando solo, ¿no? Es como un aprendizaje integral, Sí, sí, el hecho de como así salir es justo, es como integral. integral. Entonces, esos programas se sostienen con las becas. También los laboratorios, ¿no? O sea, un laboratorio de comunicación, las cámaras GESELS, el laboratorio de químicas, la movilidad de los muchachos de veterinaria, Entonces aquí el punto es los cómo transitar ahí talleres de los artistas. sustituyendo que ese ingreso que es a través de las cuotas se Claro, sustituya por otro de otro sí, fondo. de cómo lo vamos a hacer. Y bueno, hablando de también quiénes son los que entrarían a esa parte, pues es obviamente el recurso federal y el recurso estatal, ¿no? Entonces, y luego estamos golpeados también con eso porque la universidad, aparte de que está abriéndose a todos los estudiantes, bueno, los solicitantes de servicio educativo a nivel profesional, está abriendo puertas, nos reducen el presupuesto. Entonces dices, ok, o sea, tengo más población estudiantil, ¿verdad? Tengo menos presupuesto
y tengo que quitar el tema de las becas, de las cuotas, pero tengo que contratar más profesores porque tengo más estudiantes y tengo que poner mayor infraestructura porque los muchachos no tienen a veces aulas de donde poder estar con sus clases. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. tenemos, como tú correctamente lo dices, que ir transitando poco a poco para ir, ok, hay una frase que nos dicen mucho las abuelitas, no abras un hoyo, ¿verdad? Para tapar otro. Ujú. Entonces, el chiste es ir caminando despacio, pero yo creo y estoy muy segura de que sí se puede lograr la gratuidad en la universidad. Bien, doctora. Ujú. Usted en su formación es, digamos, una científica de las ciencias exactas, pero también de las ciencias sociales. Y mi pregunta sería para usted en el sentido de preguntarnos, digo, sé que es un análisis muy, muy profundo, pero ¿usted considera que el modelo educativo actual de la universidad y la oferta educativa con sus planes de estudio están adecuados a la realidad de los tiempos actuales? Estamos viviendo momentos de geopolítica muy interesantes, Ujú. el tema de los aranceles, cómo puede cambiar Sí. eso la distribución de líneas de producción nosotros somos un estado fronterizo, el Ujú. tema de la fabricación de automóviles, el plan Sonora, el plan México, el desarrollo de Energías. litio y las Ajá, energías la energía, renovables. exacto. ¿Está la universidad al día de la actualización o sí tendríamos que entrar en un proceso de revisión más exhaustivo? Mira, creo, estamos en un tránsito. La universidad está en un parteaguas. La universidad vivió en una plataforma 32 años con el tema de la Ley 4 y hace 2 años apenas, ayer, ayer día 6 de marzo, se cumplen 2 años con una nueva ley, la Ley 169, como tú ya sabes. Entonces, dentro de esa ley, y qué padre la pregunta, porque esa ley está alineada a la nueva escuela mexicana, al modelo de la nueva escuela mexicana. Y el modelo de la nueva escuela mexicana actúa con respecto a los programas, ¿verdad? Es decir, al diseño del programa de cada uno de los espacios educativos, que en este caso las asignaturas, vaya, las materias que los muchachos llevan, entra al diseño y rediseña la estructura de los programas de las asignaturas, pero también rediseña el papel del profesor al momento de estar impartiendo su asignatura. O sea, también atiende la relación cómo debe de administrarse la universidad. Entonces, la nueva ley, el nuevo modelo de escuela mexicana, que está alineado a la Ley General de Educación de la Secretaría de Educación Pública, pues es la que está normando los momentos en cómo se debe de transformar la educación a nivel superior y por ende, pues obviamente en la universidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer para aterrizar ese modelo? Ahorita hay un trabajo que se tiene que hacer lo más rápido que se pueda, que es trabajar con la normativa, con la nueva normativa de la universidad, la normatividad. ¿Qué quiere decir eso? Ahora con la ley 169 la normatividad cambia, ¿no? Ya incluso cambia a tal grado de que la estructura de la universidad se transforma. Ya no hay divisiones, ahora son facultades, ya no, antes no había colegios departamentales, ahora ya hay. Las decisiones se toman de manera distinta. Entonces, mientras la normatividad de la universidad no termine de aterrizar, va a ser muy complicado o digamos va a ser más lento que el modelo educativo cambie al modelo de la nueva escuela mexicana. Y entonces ahí es donde entra la otra parte que me comentas, ¿no? O sea, eh, esa estructura, esas asignaturas, esa manera de trabajar con los estudiantes en el aula, debe de estarlos preparando hacia el contexto, hacia las necesidades de su contexto, ¿no? De su región. Y hay varias formas de hacerlo. Hay modelos duales, por ejemplo, en el que los estudiantes
llevan sus clases en el aula, por decirlo de una manera. Bueno, esa sería una parte, pero el resto llevan actividades dentro de las industrias que ya los están preparando para que se queden en esa industria y que esté relacionado con la formación que se tiene. Y hay otras, la manera en cómo debes de involucrar al estudiante en las problemáticas locales. Hay muchas problemáticas de salud, ¿no? Problemáticas incluso hay algo que a mí me gustaría mencionar, que es la parte de las expresiones artísticas, las partes de las humanidades, no se ven. Y los estudiantes y los profesores hacen un excelente trabajo, los profesores de esa área hacen un excelente trabajo, pero no se expresa, no se ve en la comunidad. Entonces, ¿cómo llevamos eso y lo hacemos visible, ¿no? Y también visible para el estudiante que trabaja, que se forma en esa área, porque es una proyección para posteriormente tener espacios de empleo, ofertas y demás, ¿no? Entonces, sí es complicado. Y lo último que quiero comentar es que tenemos que estar muy atentos a las prioridades, tanto las prioridades de programas y de objetivos que tiene el gobierno federal, porque no somos un satélite, ¿no? O sea, y también el gobierno federal tenemos que estar alineándonos hacia cuáles son esas prioridades, y esa es la formación y el apoyo que podemos dar también desde la universidad y permitir que los estudiantes se vayan involucrando en esos espacios, ¿no? Y con esas temáticas. Claro, siempre dicen, bueno, es que no hay que perder la autonomía. Por supuesto, nadie está hablando de eso, ¿no? Nadie está hablando de que vamos a perder autonomía, ni que no vaya a haber libertad de cátedra. Al contrario, esas son cosas que no se tocan, sino que más bien cómo trabajas con esos temas desde tu autonomía y desde tu libertad de cátedra, pero pensando en el futuro del estudiante y con las necesidades propias de tu región, porque creo que eso es una parte que es el objetivo de la universidad también. Doctora Robles, se nos acabó el tiempo. Le dije que se nos iba a ir muy rápido, pero no la puedo dejar antes sin una serie más bien que de preguntas. Voy a enunciar palabras o personas y yo espero una respuesta suya muy corta, en una palabra o máximo una frase. Inicio. Rita Plancarte. Mujer. Ley 4. Arcaica. Químicos. Laboratorio. Unison. Calidad. Rectoría. Personas. Doctora María Elena Robles. Disruptiva. Doctora María Elena Robles, aspirante a la Rectoría de la Universidad de Sonora, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario, un placer. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones Públicas. Muchas gracias.